que es muy interesante, muy lindo, muy instructivo, de tremenda bendición, si podemos entender lo que esto significa para nosotros hoy. Este, am, con la ayuda de mi hermana Dayana, eh, he preparado este PPT que vamos a presentar. Más bien mi hermana Dayana me ayudó a preparar el PPT. Yo preparé el contenido, pero ella me ayudó. Gracias, Dayanita. Muchas bendiciones. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Sí, aquí está. Aquí estamos. Las primicias es el tema. Nosotros conocemos mayormente los temas de diezmos y ofrendas y también el tema de primicias, pero en la práctica parece que lo que más conoce la iglesia y más predicamos o enseñamos, instruimos a la iglesia, es sobre diezmos y ofrendas. Pero el tema de primicias que vamos a ver ahora es un tema sumamente importante y actual. Y actual. Está en la palabra como una instrucción divina para bendición de nuestras vidas. Y eh, la verdad es que los tres aspectos nos traen gran bendición, tanto la fidelidad en los diezmos, como la fidelidad en las ofrendas, como las primicias que entreguemos al Señor. Las tres cosas bendicen tremendamente la vida del creyente, del siervo, cuando nosotros lo practicamos creyéndolo. Entonces trae la bendición que está en la promesa. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos, estar conscientes de lo que significa el diezmo, de lo que significa la ofrenda. Y cuando yo hablo de ofrendas, principalmente, sé que hay muchas otras formas de ver la ofrenda, pero principalmente pienso en las ofrendas misioneras. ¿Cómo bendicen la iglesia cuando la iglesia es una iglesia con una visión misionera que practica la ofrenda para las misiones? ¿Cómo bendice la vida personal y de familia cuando somos fieles con nuestros diezmos? Y cómo bendice también las primicias cuando las entregamos. Entonces vamos a ver, primicia, primicia significa lo primero. Claro que entendemos esto. Entonces, primogénito, primer fruto de cualquier cosa, los primeros frutos de las cosechas, todo lo primero, ¿verdad? La palabra hebrea, para primicia es bikurinke, que quiere decir una promesa por venir. Y comparte la misma raíz de la palabra beknor, que es el término que significa primogénito. Entonces, primicia, lo primero. Las primicias, según la palabra de Dios, son para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que habló de primicias. Antes que Dios, nadie. Y después de Dios, casi nadie, sino que es Dios el que ha hablado de las primicias. Y Proverbios tiene este versículo clásico que todos conocemos, donde dice, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así, aquí viene primero la indicación de Dios. Honra a Jehová con lo que tienes y con las primicias de todo
lo que recibes de todas tus cosechas, tus frutos. Entonces viene la promesa, así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán, note la palabra rebosarán, de vino nuevo. Entonces, aquí hay una indicación de Dios y cuando lo creemos y lo practicamos, entonces viene la promesa de Dios. Claro, en el momento que usted no cree esto, se convierte en un incrédulo de esta parte de la palabra, entonces esa bendición no fluye sobre ti. Así de sencillo, mis hermanos, así de claro. Pero cuando tú crees la palabra y practicas esta parte de la palabra, viene la bendición de Dios. Ahora el hermano Federico nos estaba hablando de la importancia de ser misericordiosos y compartir, dar, no con tacañez, sino con generosidad. Bueno, esto es tan real como lo explicaba el hermano, porque en el momento que nosotros somos así, con generosidad, en ese momento la bendición de Dios fluye hacia nosotros. Yo he tenido la experiencia de servir por años, en aspectos de la obra donde no estoy recibiendo ningún pago por eso. Y me he dado cuenta que todo eso se ha constituido en una siembra que trae bendición a mi vida permanentemente. Permanentemente. Lo creo, lo hago y lo recibo. Entonces, esta es una gran verdad. Y oiga, mi hermana y mi hermano, usted puede tener muchos años de conocer esta verdad, pero si usted no la practica, esta verdad no se ha vuelto en usted una puerta de bendición. Usted y yo comenzamos a practicar lo que son las primicias y comenzamos a ver esa bendición de Dios fluyendo. Bueno, para peores, y esto lo digo con pena y con dolor, pero para peores hay pastores y siervas y siervos y líderes que ni siquiera han practicado la fidelidad en los diezmos. Y entonces siempre ha habido un raquitismo, ¿verdad? Por ahí que les está afectando. Eh, por otro lado, a veces estamos sirviendo en la obra de Dios y ni sabemos ofrendar, porque la ofrenda hay que llevarla preparada al altar, a la iglesia. Escuche bien, consiervo, estoy hablando con usted, no estoy hablando con un hermano de por aquí o por allá, es como usted que tiene años de militar en las cosas de Dios. Yo conozco tantos consiervos que no saben ofrendar, no llevan su ofrenda preparada, sino que sacan ahí de la bolsa para poner algo ahí en el plato y no saben ofrendar. La ofrenda uno la lleva preparada del corazón, la lleva preparada para entregarla y cuando su ofrenda es generosa y sus diezmos son fieles, usted ve que Dios fluye y fluye y fluye y fluye, porque cada indicación de Dios para que nosotros demos viene acompañada de una promesa. Bueno, decimos que las primicias son para honrar a Dios, dar honor a Dios, venerar a Dios, alabar a Dios, dar gloria a Dios, magnificar a Dios. Y aquí tenemos la promesa del Señor y la vamos a ver cumpliéndose en nuestras vidas. Hay características importantes acerca de las primicias. Entonces, número uno, cuando traemos nuestras primicias a Dios, tenemos que tener en mente que Dios desea lo primero, lo mejor y lo escogido. Dios no dice, tráigame algo, deme algo, a ver qué me va a dar usted. No, así no es Dios. Dios es Dios y Él merece lo primero, lo mejor y lo escogido. Tenemos esta porción clásica que conocemos muy bien de Caín y Abel y dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Aquí viene la actitud, la diferencia en la actitud de Abel y de Caín. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor, de lo más gordo de ellas. Número uno, de los primogénitos de sus ovejas. Número dos, de lo más gordo de ellas. Y yo puedo ver a Abel mirando todo el gran rebaño de ovejas y comenzó a seleccionar cuáles son primogénitas. Las puso a un lado. De todo el gran rebaño, cuáles son primogénitas, las pone a un lado. Después de esas que están ya a un lado, que son primogénitas, entonces busca cuáles son las más gordas. Las tocaba, las miraba. Ajá. Y dice aquí está, las más gordas, de las primogénitas de todas mis ovejas. Por eso Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Y de Caín se dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda, ¿verdad? Pero de Caín se habla de cómo él selecciona para darle a Dios lo primero, lo mejor, lo escogido, de los más gordos, lo mejor. Por lo tanto, Dios miró con agrado el corazón adorador de Abel y su buena ofrenda. ¿Sabe que les va a parecer raro, pero yo cuando doy mis ofrendas, hasta selecciono los billetes. No me gusta dar billetes arrugados, viejos, con la esquina rota. Cuando doy mis ofrendas al Señor, créanme, yo tengo ese cuidado de dar los billetes más lindos que tenga, y los pongo en mi sobre de ofrenda al Señor en la iglesia. Lo hago siempre, siempre lo hago, porque yo sé, primeramente, que Dios conoce mi actitud, y segundo, sé que esa ofrenda traerá bendición a mi vida. Aquí tenemos a la actitud de Caín. Cuando él mira a Abel ofreciendo a Dios su ofrenda con una actitud de glorificar, de honrar a Dios, mientras él ni siquiera había pensado en la actitud, sino solamente dijo, bueno, de lo que yo hago, yo llevo una ofrenda a Dios. Se fue, buscó, trajo y lo puso ahí. Dos, la primicia es una orden de Dios. Dice en Éxodo, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Dar las primicias es una práctica que el Señor nos ordena, y básicamente consiste en dar lo primero de lo que recibimos. Por ejemplo, el primer día de trabajo, la primera venta del día, o si tiene una casa para alquilar, el primer mes que el Señor, el primer mes se lo da al Señor. Yo he visto hermanos que han encontrado un trabajo. Recuerdo muy bien un jovencito que después de estudiar, al fin aplicó para conseguir trabajo, consiguió un trabajo, y al final del mes, del primer mes trabajado, vino con un sobre y me entregó para el Señor todo el salario del mes. Y viera qué interesante, porque por supuesto yo lo recibí con admiración a él, un jovencito. Oré por él y lo he observado a través de los años. Siempre tiene un buen trabajo. Siempre tiene todo lo necesario en su casa. Y está progresando su carro. Está comprando su casa. ¿Y qué pasa? Hay una promesa. Hay una promesa cuando uno lo hace.
Si usted no lo cree, no es mi problema. Pero si usted lo cree, va a ver la bendición. Así es, mis hermanos. El problema es que a veces leemos la palabra y la predicamos y nosotros mismos no la creemos. Ahí está el problema. Usted quiere ver la bendición de Dios fluyendo. Bueno, la va a ver. La va a ver cuando usted crea esta promesa relacionada con la primicia. Dice que no hay que demorarla. El término hebreo akhar traduce no tardarla, estar atrasado, postergarla, detenerla. Es como alguien que dice, bueno, esto es una primicia para Dios, pero ahí más adelante la voy a entregar. No, 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 no. A los 8 días, dice el pasaje, que Dios esperaba que se entregara. No postergue, no retenga. Son costumbres, mañas que a veces se aprenden en el camino que no nos bendicen. Alguien dice, sí, yo soy fiel con los diezmos, pero ahí los tengo guardados. No los guarde, entréguelos antes de ir a pagar el recibo de la luz, antes de pagar el recibo del teléfono. Primero, Dios quiere lo que es de él se da primero, pagarlo de una vez. No, es que no me parece por esto, lo otro. Yo ahí lo voy guardando. Después cuando aparece una necesidad, mañas, distorsionando lo que Dios ha dicho que se haga de una manera. No, yo lo hago a mi manera. No, 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 hermano, no, no lo demore. Si usted va a dar la primicia, hágalo rápido, porque así lo pide Dios y así es como funciona para bendición. Número 4. La primicia se ofrecía a Dios en acción de gracias por su bondad, por su bendición y por su abundancia. ¿Cómo no me ha dado Dios bendición? Es que en todo momento su bendición está sobre mí. Yo lo creo, lo declaro cada día y lo recibo cada día. Lo recibo cada día. Lo recibo cada día. Cada día. Bendición, abundancia, bondad. Mire, hermanos, en todos estos tiempos de pandemia, yo he visto la abundancia llegando a mí, pero también he tenido mis manos abiertas hacia afuera, compartiendo constantemente de lo que viene a mí. Yo comparto y comparto. Bueno, aquí en la casa yo siembro lechugas y paso compartiendo lechugas. Yo, lo que, hermanos, bueno, y Jenny, ni hablar, Jenny, sí, ella está repartiendo siempre su ropa, sus zapatos, y yo, ¿qué voy a hacer ahora? Y Dios le bendice constantemente, constantemente. Entonces, la primicia es ofrecida a Dios en acción de gracias, pero Dios es tan tremendo que dice, usted haga esto porque yo quiero bendecirte y quiero que tengas abundancia. En Levíticos dice, esto es un reconocimiento a las provisiones y a la salvación recibida de Dios. Reconocimiento de Dios como el dador, como el dador. Bueno, esta es más bien la descripción de lo que estoy compartiendo aquí, pero Levíticos nos habla de ofrecerlo a Dios. 5. ¿Cómo lo hicieron los israelitas en Canaán? Vea lo que les dijo Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una ofrenda, una gavilla, que quiere decir, es como una caja que tiene divisiones, y entonces en cada división hay un distinto producto que se pone ahí, una distinta fruta que se pone ahí, o de lo cosechado, con primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Pasado el día de reposo, entonces llevar esas gavillas al sacerdote
para que él ofreciera a Dios la ofrenda mecida en favor del que trajo la ofrenda. En favor, no es en favor de la bolsa del sacerdote, sino en favor del que trajo la ofrenda, para bendición del que trajo la ofrenda. El sacerdote podía tomar aquello y hasta podría consumir el producto, pero eso se terminaba. La bendición quedaba en el que trajo la ofrenda, la primicia. Desde el primer año de establecidos en gratitud por la liberación de Egipto y por la entrada a Canaán, es una manifestación de adoración y ofrecida alegremente como reconocimiento a las provisiones de Dios. Qué lindo. No hay ninguna cosa que Dios pidiera a su pueblo o pidiera a nosotros hoy o pida a nosotros hoy que tenga la intención de afectarnos para mal, sino para bendición. Pero el diablo viene con el paquetazo, se lo mete en la cabeza al creyente y hasta el pastor, al ministro, y le dice, no, con tanta necesidad que tiene usted, ¿cómo va a dar esto? No, 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 no. Y hay me duele decirlo, pero hay pastores que se tragan la mentira del diablo y desechan la verdad divina. Entonces hay carestía en la casa pastoral, hay carestía en la iglesia, no pueden ni siquiera comprar una silla más, no pueden arreglar una gotera del templo, siempre es un problema para pagar la parte administrativa. No hay bendición. ¿Cómo nos tragamos los paquetazos del diablo en lugar de creer la verdad divina? 6. Debe ser la primicia a algo sin defecto. Levítico dice, habla sobre esto. Significa sin mancha, perfecto, completo, pleno, recto, sincero, íntegro, saludable, impecable. Dios conoce qué es bueno y qué no es bueno, qué es mediocre, qué es más o menos. Y Dios conoce el corazón nuestro. Cuando lo hacemos con gozo, con gratitud, lo mejor para Él. Bueno, y aquí en Ezequiel encontramos algo muy lindo, que dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. No le demos tanta importancia a eso, porque a veces por darle importancia a lo que llene mi estómago, mi bolsillo, perdemos la esencia de lo que Dios quiere enseñar. Vea lo que sigue. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, la masa de amasar, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Se da cuenta? Para que repose la bendición en vuestras casas. Esto no le funciona a nadie que no lo crea. Y por incrédulos, por caer en la incredulidad de estas verdades de la palabra de Dios, no le funciona a muchísima gente. Pero todo aquel que lo cree y lo hace, esto se cumple al pie de la letra, para que repose la bendición en vuestras casas. Y qué interesante, porque estamos en un momento especial para dar primicias. Estamos en el día 3 de enero y podemos darle primicias a Dios de nuestros tiempos, de las 24 horas, darle primicia a Dios del tiempo, darle primicia a Dios de nuestros, el que tiene negocios, de sus ventas, ¿verdad? Darle primicia a Dios en la empresa, ¿sí? El que tiene ganado, el que tiene cerdos, el que tiene pollos, el que tiene sembrados, el que tiene árboles frutales, primicias a Dios, primicias a Dios.
Bueno, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón todo aquello de donde podemos dar primicias al Señor. La bendición de Dios en el hogar es ese aspecto que estábamos viendo. Pero aquí Nehemías nos habla de también lo siguiente. Las primicias eran un testimonio de que Dios cumple sus promesas, y como Dios cumple sus promesas, entonces uno testifica del cumplimiento. Dice, pues eran para darlas como estilo de vida cuando tomaran posesión de la tierra prometida. Era un recordatorio personal de que Dios era quien les proveyó y prosperó y les seguiría proveyendo y prosperando. Entonces, mire, Dios les pide esto a ellos. Cuando entren a la tierra prometida van a hacer esto, ¿verdad? Una persona a veces está orando a Dios por su casa propia. Y cuando Dios le suple su casa propia y no quiere usarla ni para el altar familiar, menos para tener un grupo de crecimiento discipulado de oración en su casa. No. A veces encontramos eso, ¿verdad? Le está pidiendo al Señor que le supla un vehículo y el vehículo después no quiere usarlo para las cosas del Señor. Bueno, todo eso lo vemos. Vamos a ver. Entonces, el punto principal aquí es que Dios dice, honre al Señor con tus riquezas, es decir, con los bienes que Dios te ha dado y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo, de mosto. Consiervos amados, seamos nosotros los primeros en poder practicar esto de las primicias, porque si lo hacemos con la actitud con que Abel lo hizo, vamos a ver la bendición de Dios fluyendo tremendamente sobre nuestras vidas. Y les animo a que enseñemos a nuestras congregaciones a transitar por el camino de las primicias y verán las bendiciones de Dios fluyendo en este año tremendamente. Además de que enseñemos a la congregación cada día la importancia de ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y especialmente nuestras ofrendas orientadas hacia las misiones. Que el Señor bendiga nuestras vidas en este día. Padre del cielo y de la tierra, te doy gracias por tener la oportunidad de reflexionar juntamente con mis hermanos sobre la importancia de esta bendición que tiene que ver con las primicias, la importancia de reconocer esta instrucción en tu palabra, creerla, practicarla y ver el cumplimiento de tus promesas. Dios, oro por mis hermanos, que tanto ellos como yo podamos acoger esta palabra en esta mañana y decidir en esta primera semana del año ponerla en práctica, y vamos a ser testigos fieles de por qué Dios nos bendice cuando somos fieles en este principio de las primicias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Todopoderoso. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.